En esta clase vamos a hablar sobre el empresario y la toma de decisiones. Una de las obligaciones del empresario como líder de su negocio es tomar decisiones. En las grandes empresas esta tarea se comparte, se delega en gerentes que toman las decisiones operativas y las decisiones tácticas, y eso deja libre al empresario para decidir sobre la orientación estratégica de su negocio. Como vimos en la primera clase, el empresario se dedica a ver en qué invierte, cuándo entra y cuándo sale de un negocio. El pequeño empresario, en cambio, tiene la doble tarea a la hora de actuar como dueño y gerente. Esto tiene ventajas y desventajas para el negocio. Por una parte, este doble papel le permite llevar un control más directo sobre la orientación de la empresa, pero por otro lado tiene la gran desventaja que elimina al responsable operativo, dejando sin responsabilidad las equivocaciones, la toma de decisiones equivocadas. El empresario como gerente no se reporta ante nadie, sino ante sí mismo, y esto tiene muy mal efecto cuando toma una decisión equivocada porque normalmente tiende a persistir en el error. Se sabe que todos tendemos a ser muy críticos con los errores de los demás y muy indulgentes con los errores propios. Es común que un pequeño empresario no sea autocrítico con su propia gestión operativa y que persista en repetir una y otra vez los mismos errores. Cuando existe un gerente que se reporta ante el dueño, deberá pagar por cada una de sus equivocaciones. Incluso le pueden costar el trabajo. Esto no ocurre cuando es el propio dueño el que actúa como gerente. Tal como decíamos en las clases anteriores, la tenacidad es una cualidad que se encuentra en la mayoría de los empresarios. Esta cualidad debe ir equilibrada con la flexibilidad, la disposición a reconocer los propios errores y corregirlos. De otro modo, tendremos al típico empresario inflexible, porfiado, que tropieza una y otra vez con la misma piedra. Para tomar decisiones acertadas hay que ser capaz de analizar las cosas fríamente, estudiar bien cada problema, pensar los pros y los contras, etc. Pero eso es solo una pequeña parte del proceso. La mayoría de las decisiones importantes son imposibles de analizar, ya sea porque no se tiene la información suficiente o simplemente porque no siguen ningún patrón lógico o conocido. Por ejemplo, el agricultor que depende del clima. Así, es importante que un empresario sea capaz de analizar situaciones con inteligencia para decidir acertadamente. Pero eso solo no es suficiente. Además, será necesario que muchas veces acuda al instinto, lo que se conoce como el buen olfato empresarial. Sobre esto no hay nada que decir, ya que es una cualidad que cada uno tiene en mayor o menor medida. Los problemas que enfrenta un empresario tienen una gran componente de azar o incerteza, tal como lo hemos dicho. Sin embargo, existe un grado de maniobra dentro de las decisiones que se toman día a día. Muchas veces ocurre que, aunque se tomen las decisiones, entre comillas, correctas, los resultados serán malos. Y eso debe ser aceptado como parte del juego empresarial. Sin embargo, el que persiste en tomar decisiones irracionales o de gran riesgo, tendrá en su contra 2 veces la ley de probabilidades y no será raro que fracase de manera sistemática. Finalmente, no podemos dejar de mencionar que las emociones son, por lo general, la causa de toma de decisiones equivocadas. La emoción produce un estado alterado de conciencia, nos lleva muchas veces a actuar de manera irracional. Muchos empresarios se han arruinado por no haber sido capaces de controlar su orgullo, su miedo o su rabia en el momento de tomar una decisión importante. Las emociones son importantes como combustible de nuestro actuar, pero al momento de tomar decisiones lo mejor es hacerlo con la cabeza fría. Esto en cuanto a las decisiones que se pueden balancear, que se puede tomar en cuenta, hacer un balance de sus pros y sus contras.
Hay decisiones estratégicas donde la única forma en que se pueden tomar es basado en las emociones y en el instinto. Ahí no hay nada que hacer.